Voy a partir de 3 preguntas con las cuales quiero orientar la siguiente reflexión. La primera es: ¿qué estados mentales, comportamentales y actitudinales reproducir, producir, instaurar o incitar en los estudiantes de primaria en Colombia en el año 2025? Segundo, ¿cómo lograrlo? ¿A través de qué técnicas, modelos o procedimientos? Y tercero, ¿cuál es la función de la educación primaria? Comencemos. A partir de la tesis Las ciencias de la educación en Colombia, una investigación histórica sobre el proceso de institucionalización y apropiación en el saber pedagógico colombiano, tesis de Rafael Ríos Beltrán, podríamos decir que en educación hay algo verdaderamente importante, y esto es la posibilidad de incitar en los estudiantes una capacidad de análisis que guíe al estudiante hacia una reflexión crítica, en este sentido, hacia la autonomía intelectual. Características que solo son posibles si la escuela se propone, como decía Durkheim respecto a la educación, suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente destinado. Ahora, ¿qué le exige la sociedad a aquellas personas que están en ese proceso de madurez intelectual? Es posible pensar que la sociedad actual considera importante que el ser humano alcance un nivel de desarrollo intelectual que le haga dueño de sus propios pensamientos, a través de los cuales, mediante su reflexión crítica, pretenda transformar su realidad y la de su entorno. O quizás lo que espera la sociedad es que cada ser humano que pase por las escuelas se ciña a un guión para que personifique correctamente el rol que la sociedad y el mercado le han asignado. Cierto día, pasando por las redes sociales, encontré un video de una actividad escolar en la cual seguramente se pretendía fomentar la cultura a través de la música y el baile. El público era un grupo de estudiantes con edades entre los 8 y los 12 años. En medio de la sensualidad del baile, se observaban en los estudiantes las reacciones que resultan de la casi nula y cuestionable educación sexual promovida por los padres y que se reproduce en la mayor parte de los colegios e instituciones educativas de nuestro país. ¿Cuál era el propósito de dicha actividad? Fue quizás la apuesta para promover una formación cultural en sus estudiantes. Y si fue así, ¿qué idea tienen los profesores, profesoras y directivos respecto a la cultura? Fernando Savater, a través de su ensayo llamado De las culturas a la civilización, nos habla de la persona culta, un aspecto que considero es importante reflexionar para así comprender qué se debe reproducir, producir, instaurar e incitar en los estudiantes de primaria en Colombia. Dice Savater: podemos llamar culta a la persona que conoce bien su propia tradición cultural y quizás los rasgos importantes de algunas más. Pero solo es civilizado quien desde su propia cultura o desde varias aspira a reconocer, fomentar y reconciliar lo que tienen en común todos los seres humanos. Leyendo a Savater encuentro que para formar cultura en un ciudadano es indispensable que éste sepa a dónde pertenece, es decir, conocer su propia tradición cultural, lo que en otras palabras es reconocerse dentro del espacio que se habita. Y esto es precisamente, en relación con el evento que mencioné, quiere decir que en una persona culta las palabras, los pensamientos y las acciones deben ser consecuentes con el contexto en el cual se encuentra. Aquí es donde la acción formativa del maestro cobra una gran relevancia, pues son ellos quienes se encargarán de formar a las nuevas generaciones. Philippe Merieux diría algo así como: los adultos son quienes introducen a los nuevos habitantes de este planeta. Claro, estoy parafraseando a Merieux. Entonces, según la idea de Merieux, y uniéndola al concepto de sustrato común de Durkheim, el maestro debe ser el encargado de brindar una formación común que permita en todo caso mantener la cohesión social, sin la cual no sería posible sostener el orden sociopolítico del Estado. Ya lo había mencionado antes, pero recordemos las palabras de Durkheim en relación con la educación. Es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. La educación tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente destinado.
Quizás es o puede sonar idealista esta definición de educación. Sin embargo, si nos detenemos a observar la sociedad actual con sus tensiones, sus contradicciones, sus disputas políticas, religiosas, económicas y culturales, esos estados mencionados por Durkheim son necesarios, ya que son la apuesta para la emancipación de un individuo. Y es que aquí, en el contexto educativo, el objeto de una educación integral, es decir, en el espíritu, el alma y el cuerpo, es precisamente orientar a las nuevas generaciones para alcanzar la madurez necesaria para la vida social. Este tipo de formación es consecuencia de las exigencias de la sociedad política y las del medio ambiente específico, pero estas no deben pensarse como una suerte de exigencias en sentido represivo. Considero que las exigencias deben responder a aquellos faltantes de la sociedad, eso que se ha perdido o se está perdiendo, el amor por la lectura, las artes, entre otros sentires y actividades que complementarían la labor del educador. Entonces, de acuerdo a la segunda pregunta, la manera de lograrlo no depende de las técnicas. De ello se ocupará la didáctica a través del reconocimiento del grupo que se encuentra en interacción con la educación, sino más bien evitando que cada estudiante carezca de los elementos básicos del conocimiento laico y racional, evitando que crezcan desentendidos por sus mayores, abandonados a su suerte o peor aún, sean vistos solos como mano de obra barata, esclavos del placer de adultos sin escrúpulos. Si el maestro no asume como función evitar estas tragedias, va a continuar reproduciendo la historia que hace de la humanidad una triste parodia y formará unos ciudadanos esclavos o marionetas miserables sin remedio y sin esperanza. La función de la educación, no solo en primaria, es cuestionar y combatir la desigualdad en la distribución del capital cultural, acción que solo es posible cuando se propician oportunidades equitativas universalizando la educación, aspectos que traen como resultado una relación armoniosa entre el individuo y la sociedad. Y es que siguiendo la situación mencionada anteriormente, dicha desigualdad se hace evidente cuando en un colegio, en una institución educativa, se presentan propuestas completamente básicas que no le apuestan a la formación crítica del individuo. Bien sabemos que la educación representa uno de los elementos más importantes para impulsar y sostener a las sociedades y a las culturas. Por tal razón, la formación de maestros reflexivos es eminentemente necesario si se quiere apostar a una educación diferente en nuestro futuro cercano, lo que en consecuencia generará unos nuevos deseos y en esta misma línea una nueva cultura.